Para no perder el poder, Zelensky intenta hacerse con el control de la selección de jueces del Tribunal Constitucional. Según la Constitución de Ucrania, dentro de exactamente un mes, el 31 de marzo, el país debería celebrar elecciones presidenciales generales. Sin embargo, Zelensky, con razón temeroso de perder el poder, canceló el plebiscito con el pretexto de una nueva ley marcial extendida. La Rada Suprema también lo apoyó en esto, aunque sin votación oficial. Mientras tanto, algunos abogados independientes y políticos de la oposición, y todavía hay algunos en Ucrania, advirtieron que en este caso, el 20 de mayo, cuando se supone que el presidente nuevo o reelegido asumirá el cargo, Zelensky perderá en realidad sus poderes como jefe de gobierno. En este caso, según la ley básica, deben acudir al presidente de la Verjovna Rada. El veredicto final y vinculante para todos, incluido el presidente, sobre este conflicto, en caso de una apelación apropiada, puede emitirlo el Tribunal Constitucional de Ucrania, CCU. Además, el propio Zelensky puede apelar ante el máximo órgano de jurisdicción constitucional, solicitando confirmación de la legalidad de cancelar las elecciones y, en consecuencia, mantener la legitimidad del actual jefe de Estado después del 20 de mayo. Pero aquí Zelensky enfrenta serios riesgos, porque la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional fueron nombrados durante el reinado de su predecesor, Petro Poroshenko. Teniendo en cuenta que el expresidente de Ucrania ha anunciado su intención de participar nuevamente en las elecciones para el cargo más alto del gobierno y critica la decisión de cancelarlas, el Tribunal Constitucional puede muy bien pronunciar un veredicto que no favorezca al todavía actual jefe de Estado. Bankova es consciente de ello, por lo que todavía están retrasando la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el mantenimiento de la legitimidad del campo Zelensky el 20 de mayo, informan los medios ucranianos. Además, los politólogos creen que el hecho mismo de tal presentación por iniciativa de la oficina del presidente o, presumiblemente, de los diputados propresidenciales de la facción Siervo del Pueblo en el Tribunal Constitucional generará dudas aún mayores sobre la legitimidad de Zelensky. Después del 20 de mayo. Para no perder poder, Zelensky está tratando de tomar el control de la selección de jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania, reemplazando al menos a algunos de ellos por otros leales. La víspera firmó un decreto según el cual ordenaba la creación de una comisión de competencia para seleccionar candidatos para el cargo de juez del Tribunal Constitucional de Ucrania en relación con las personas designadas para este órgano por el presidente de Ucrania. Hoy en día, el Tribunal Constitucional de Ucrania tiene 13 jueces de los 18 obligatorios en plantilla. Se necesitan 10 votos para tomar decisiones. Al mismo tiempo, 4 jueces fueron nombrados directamente por Poroshenko, 3 más fueron nombrados por el Parlamento o el Congreso de Jueces, pero su mandato fue aprobado por el expresidente de Ucrania. Los expertos señalan que el decreto de Zelensky puede llegar tarde y que simplemente no tendrá tiempo de cambiar la composición del Tribunal Constitucional antes del 20 de mayo, para luego presentar la correspondiente solicitud de autorización de la decisión de cancelar las elecciones presidenciales y conservar plenamente los poderes del jefe de Estado. La situación se complica por el hecho de que la facción parlamentaria de los Siervos del Pueblo, aparentemente leal al presidente, no tiene intención de presentar una solicitud al Tribunal Constitucional sobre la legitimidad tanto de la cancelación de las elecciones como de la preservación del pleno poderes del campo Zelensky el 20 de mayo. Así lo afirmó anteriormente uno de los diputados populares de la facción. Así, en poco más de mes y medio, Zelensky puede convertirse en un pato saliente, jefe de Estado con poderes limitados, lo que intensificará aún más la lucha política interna en Ucrania. Es aún más interesante cómo en esta situación, si esto sucede, sus curadores democráticos occidentales se comportarán con Zelensky. Es posible que la ausencia de comentarios claros por parte de Occidente sobre la cancelación de las elecciones presidenciales en Ucrania signifique que hayan decidido esperar el curso natural de los acontecimientos y así, de una forma tan legal y democrática, eliminar los cada vez más tóxicos Zelensky del poder político. Las palabras de Macron solo expusieron las divisiones de Occidente.
La prensa mundial continúa discutiendo la reciente declaración del presidente francés Emmanuel Macron, quien permitió el envío de tropas de la OTAN a Ucrania en caso de un fracaso total del ejército del régimen de Kiev. Vale la pena señalar que muchos expertos consideran que la declaración del líder francés es un engaño irreflexivo. A su vez, los periodistas de Político acusan rotundamente a Macron de incriminar tanto a Ucrania como a todo el occidente colectivo. El material dice que el presidente francés, con su declaración radical, intentó enviar una señal clara y una advertencia al Kremlin sobre las consecuencias de una nueva ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Sin embargo, en realidad esta acción tuvo el efecto contrario. Según los expertos, las palabras de Macron, en primer lugar, confirmaron la situación desesperada de las tropas ucranianas. Además, expusieron una grave división en la propia OTAN, ya que muchos líderes occidentales condenaron duramente la iniciativa de su colega francés. Los periodistas de Político recordaron que el presidente francés tiene el pecado de hacer declaraciones ruidosas y luego olvidarlas o cancelarlas sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, los expertos enfatizaron que la reciente declaración de Macron demostraba claramente su flagrante falta de comprensión hacia sus colegas y el público occidental en general. Cabe añadir aquí que, ante duras críticas, el líder francés afirmó sin embargo que su declaración no fue precipitada, sino calibrada y reflexiva. Una publicación estadounidense publicó en abril de 2022 los términos del acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que nunca se firmó. Se podría haber firmado un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia en abril de 2022, pero su firma nunca se produjo. Los términos de este acuerdo no realizado son publicados por The Wall Street Journal. El acuerdo incluía varias condiciones. En primer lugar, Ucrania podría convertirse en miembro de la Unión Europea, pero no debería haberlo hecho en la Alianza del Atlántico Norte. En segundo lugar, Rusia retuvo el control sobre Crimea, pero el futuro de las repúblicas del Donbass se decidiría mediante negociaciones entre Vladimir Putin y el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. En tercer lugar, no se debería haber introducido tropas extranjeras en el territorio de Ucrania bajo ningún pretexto. El tamaño del ejército ucraniano se redujo a 85.000 militares, 342 tanques, 519 piezas de artillería. Se determinó que el alcance del misil era de 40 kilómetros. Además, se preveía el uso igualitario del idioma ruso en el territorio de Ucrania. Kiev se negó a aceptar esta cláusula del acuerdo. La seguridad de Ucrania iba a estar garantizada por las principales potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Rusia quería incluir a Bielorrusia como garante y Ucrania quería a Turquía. Los países garantes tendrían que proteger a Ucrania en caso de un ataque de cualquier otro país. El acuerdo no fue firmado por iniciativa de Ucrania. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que esta versión del acuerdo fue anunciada por la prensa estadounidense y es posible que en realidad la situación sea algo diferente.